Detrás de las sonrisas y el glamour se esconde una verdad oscura. Bienvenido a Acceso Exclusivo. Aquí desvelaremos los escándalos más impactantes que Hollywood ha intentado ocultar. Prepárate para descubrir secretos que te dejarán sin aliento. Roscoe Fatty Bulk y el primer gran escándalo de Hollywood. El caso de Roscoe Fatty Bulk es otro de los grandes escándalos que sacudió los cimientos de Hollywood, considerado el primer gran escándalo de la industria cinematográfica estadounidense. Las repercusiones de los juicios de Bulk fueron inmensas, afectando no solo su carrera, sino también la reputación y las operaciones de Hollywood en su conjunto. Todo empezó durante el fin de semana del Día de Trabajo de 1921, cuando Bulk organizó una fiesta en un hotel de San Francisco. Durante la celebración, Virginia Rapp, una joven actriz, enfermó gravemente y falleció 4 días después debido a una peritonitis causada por una ruptura de la vejiga. Bulk fue acusado de haber agredido a Rapp, lo que supuestamente había provocado sus heridas fatales. Este caso se convirtió en un tema de gran controversia y sensacionalismo. Bulk enfrentó 3 juicios entre 1921 y 1922. Los 2 primeros juicios resultaron en jurados divididos, mientras que el tercero terminó en una absolución, con el jurado emitiendo incluso una disculpa formal por escrito a Bulk por la terrible experiencia a la que había sido sometido. Sin embargo, a pesar de la absolución, el daño a su imagen pública era irreparable. En el momento de los juicios de Bulk, Hollywood aún estaba en sus años de formación. Este escándalo, junto con otros que sacudieron la industria en la época, llevó a Hollywood a implementar lo que más tarde se conocería como el Código Hays, un conjunto de directrices morales para la producción cinematográfica. Aunque el Código Hays no se aplicó plenamente hasta 1934, los primeros pasos hacia su creación comenzaron en la década de 1920, como respuesta directa a escándalos como el de Bulk. Charlie Chaplin y sus controversiales relaciones. Charlie Chaplin, una de las figuras más emblemáticas de la era dorada de Hollywood, no solo es recordado por su legado cinematográfico, sino también por sus tumultuosas y controvertidas relaciones personales. A medida de que su fama crecía, también lo hacía el escrutinio público sobre su vida privada, especialmente sus relaciones con actrices mucho más jóvenes que él. Hollywood, en su esfuerzo por preservar la imagen pública de Chaplin y la reputación de la industria cinematográfica, intentó ocultar varios de estos romances. Chaplin, quien rápidamente se convirtió en una estrella mundial, disfrutaba de un poder y una libertad inmensa tanto en su vida personal como profesional. Sin embargo, fue también conocido por sus relaciones con mujeres significativamente más jóvenes, lo que no tardó en convertirse en un tema de conversación pública. Uno de estos primeros romances de alto perfil fue con Edna Purviance, quien tenía 19 años cuando conoció a Chaplin, de 26. Aunque esta relación no resultó particularmente escandalosa para la época, sí preparó el terreno para futuras y más controvertidas relaciones. Chaplin conoció y se casó con Mildred Harris cuando ella tenía solo 16 años y él 29. Este matrimonio fue problemático desde el inicio y terminó con un divorcio público y complicado. A la edad de 30 años, Chaplin se casó apresuradamente con Lita Grey, después de dejarla embarazada, lo que resultó en un divorcio extremadamente escandaloso. El proceso judicial que siguió estuvo lleno de acusaciones de comportamiento inapropiado por parte de Chaplin, y las demandas de Grey se detallaron en documentos judiciales que se convirtieron en una sensación pública. Esta relación reveló aspectos oscuros de la vida privada de Chaplin que prefería mantener ocultos. Quizás la relación más duradera y significativa en la vida de Chaplin fue Oona O'Neill, con quien se casó cuando él tenía 54 años y ella solo 18. A pesar de la considerable diferencia de edad, ese matrimonio fue visto como una asociación amorosa y estable que duró hasta la muerte de Chaplin. Sin embargo, la moralidad de Chaplin fue constantemente cuestionada y los escándalos que involucraban su vida privada eran particularmente dañinos para la industria cinematográfica, que temía boicots, prohibiciones y pérdidas financieras. A pesar de los esfuerzos de Hollywood por suprimir estas historias, la vida personal de Chaplin se convirtió en una fuente constante de material para la prensa sensacionalista, especialmente durante sus divorcios. Uno de los divorcios más notables fue el de Lita Grey,
que incluyó acusaciones sensacionales y reveladoras que expusieron detalles condenatorios sobre la vida privada de Chaplin. Este tipo de escándalos no solo afectaban la reputación de Chaplin, sino también la percepción pública de Hollywood, lo que llevó a la industria a intentar suprimir o gestionar tales historias para proteger sus intereses. El asesinato de Elizabeth Shore, el misterio de la Dahlia Negra. La muerte de Elizabeth Shore, conocida popularmente como la Dahlia Negra, sigue siendo uno de los misterios sin resolverse más notorios de Hollywood. Este caso no solo se hizo famoso por la brutalidad del crimen, sino también por las diversas conexiones y rumores que lo vincularon con figuras prominentes de la industria cinematográfica. En enero de 1947, el cuerpo mutilado y dividido en dos de Elizabeth Shore fue encontrado en un terreno baldío en Los Ángeles. La naturaleza espantosa de su muerte y sus supuestas conexiones con la escena social de Hollywood alimentaron un intenso interés público y mediático. Shore era conocida por socializar con varias figuras de la industria, lo que llevó a especulaciones sobre sus relaciones con hombres influyentes, incluidas algunas personalidades del cine y ejecutivos de estudios. Esta especulación hizo que el caso fuera un tema delicado para la imagen de Hollywood. La prensa, aprovechando el asesinato, a menudo exageraba los detalles y creaba titulares escandalosos que vendían periódicos, pero hacían poco para ayudar a la investigación. Los estudios de Hollywood, ya preocupados por cualquier escándalo que pudiera empañar su glamurosa imagen, estaban inquietos por la posibilidad de verse arrastrados al barrio si solo alguna de estas estrellas contratadas o ejecutivos prominentes se veía implicado en el caso. A pesar de las extensas investigaciones, nadie fue acusado formalmente del asesinato de Elizabeth Shore, y el caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más famosos de Los Ángeles. A lo largo de los años, se ha propuesto numerosas teorías, incluidas algunas que implican a médicos, empresarios y figuras de Hollywood, pero ninguna ha sido probada concluyentemente. Hollywood, por su parte, intentó en varias ocasiones controlar la narrativa en torno al asesinato para proteger la imagen de la industria y de aquellos vinculados a ella. El tormentoso ascenso y caída de Judy Garland. Judy Garland, una de las actrices más conocidas de Hollywood, fue víctima de la despiadada presión de la industria desde una edad muy temprana. Garland firmó con Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, cuando solo tenía 13 años de edad y rápidamente se convirtió en una de las caras más reconocibles de Hollywood. Sin embargo, detrás de su éxito se escondía una realidad mucho más oscura. Desde el comienzo de su carrera, Garland fue sometida a una presión extrema con respecto a su apariencia, peso y desempeño. MGM controlaba todos los aspectos de su vida, incluida su apariencia física. La joven actriz fue puesta en una estricta dieta y los médicos del estudio le recetaban anfetaminas para mantener su energía durante los largos días de filmación, así como barbitúricos para ayudarla a dormir por la noche. El horario de Garland era agotador, con jornadas de trabajo maratónicas que la dejaban frecuentemente enferma y exhausta. A pesar de las enormes presiones, la maquinaria de relaciones públicas de MGM creó una personalidad pública para Garland que contradecía completamente la realidad de su situación. La presentaban como una estrella feliz y despreocupada, cuando en realidad sufría profundamente bajo la opresiva carga de su fama y las demandas incesantes del estudio. El deterioro de la salud mental y física de Garland finalmente comenzó a afectar su carrera, y aunque tuvo varios regresos exitosos, nunca pudo escapar completamente de los demonios que la acosaban. La historia de Judy Garland es un ejemplo trágico de cómo Hollywood explotaba a sus jóvenes estrellas, moldeando y controlando cada aspecto de su vida para maximizar su rentabilidad, a menudo a costa de su bienestar personal. El romance prohibido de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini. Ingrid Bergman, una de las actrices más respetadas y admiradas de su tiempo, se encontró en el centro de un escándalo que sacudió los cimientos de Hollywood y desafió las normas morales de la época. Su romance con el director italiano Roberto Rossellini, que comenzó a finales de la década de 1940, fue uno de los más escandalosos de su tiempo. Bergman, quien estaba casada con su primer marido, Peter Lidstrom, cuando comenzó su relación con Rossellini, no solo desafió las expectativas sociales, sino que también comprometió su carrera en Hollywood. El romance comenzó cuando Bergman escribió a Rossellini expresando su admiración por su trabajo y su interés en colaborar con él. Esta correspondencia la llevó a ser seleccionada para un papel en la película Stromboli, durante cuyo rodaje comenzaron con su relación.
El escándalo se intensificó cuando Bergman quedó embarazada del hijo de Rossellini, antes de que su divorcio de Lindström se hiciera oficial. La noticia causó una gran indignación pública, especialmente en Estados Unidos, donde Bergman había sido venerada como una imagen de virtud y pureza. La respuesta pública y mediática fue feroz, con el senador Edwin C. Johnson incluso condenando a Bergman en el Senado de Estados Unidos, calificándola de un mal ejemplo moral. El escándalo tuvo repercusiones significativas en la carrera de Bergman. Fue en gran medida excluida de Hollywood y durante varios años trabajó principalmente en Europa con Rossellini. Sin embargo, a pesar de la estigma y las críticas, Bergman logró reconstruir su carrera en Hollywood, ganando eventualmente 2 premios Oscar más, aunque el escándalo de su romance con Rossellini nunca fue completamente olvidado. El misterioso suicidio de George Reeves. George Reeves, conocido por su papel como Superman en la serie de televisión Adventure of Superman, murió en circunstancias misteriosas en 1959. Su muerte fue inicialmente declarada un suicidio, pero las inconsistencias y los rumores en torno al caso dieron lugar a especulaciones que persisten hoy en día. Reeves fue encontrado muerto de un disparo en su casa, en Beverly Hills, aunque las autoridades concluyeron rápidamente que se trataba de un suicidio. Varias pruebas sugieren que podría haber sido un asesinato. Entre las teorías está la posibilidad de que Reeves fuera asesinado por un amante celoso o en una disputa relacionada con su vida personal. En ese momento Reeves estaba en una relación con Leonore Lemon, una socialite con una reputación controvertida. La policía concluyó que Reeves se había suicidado, basándose en la posición del cuerpo y la pistola, así como en los informes de que Reeves había estado deprimido debido a problemas con su carrera. Sin embargo, amigos y colegas de Reeves dudaban de que esta versión de los hechos fuera cierta, ya que sostenían que estaba emocionado por los proyectos futuros y no parecía estar en un estado mental suicida. Algunos investigadores señalaron inconsistencias en la escena del crimen, como la falta de huellas dactilares en la pistola y la ausencia de residuos de pólvora en las manos de Reeves. Este caso destaca cómo los aspectos más oscuros de la vida privada de una estrella pueden ser manejados o suprimidos por Hollywood y la prensa para proteger la imagen pública de la industria. Reeves, que había sido un héroe infantil en la televisión, fue retratado de manera más favorable en la prensa tras su muerte, pero las circunstancias en torno a su fallecimiento siguen siendo un tema de especulación. El acoso y abuso sexual en la industria. El acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento ha sido un problema profundamente arraigado, que salió a la luz de manera dramática en los últimos años con el movimiento Me Too. Sin embargo, estas prácticas han existido en Hollywood desde sus primeros días, con muchos casos de abuso y explotación que fueron silenciados o encubiertos durante décadas. Los estudios de cine a lo largo de los años se han enfrentado a múltiples acusaciones de acoso sexual contra actores y actrices, que a menudo eran ignoradas o resueltas en silencio para evitar escándalos públicos. Un ejemplo prominente es el caso de Louis B. Mayer, el poderoso jefe de MGM, quien supuestamente acosaba a muchas de las jóvenes actrices bajo su contrato. Actrices como Judy Garland, Joan Crawford y Jean Harlow fueron algunas de las víctimas que en su momento no pudieron denunciar debido al inmenso poder que Mayer tenía en la industria. El sistema de casting, comúnmente conocido como el casting couch, se convirtió en un eufemismo para describir la práctica de los directores y productores que exigían favores sexuales a cambio de papeles en películas. Esta práctica, aunque conocida por muchos dentro de la industria, fue raramente abordada públicamente debido a la cultura de silencio que prevalecía en Hollywood. El movimiento #MeToo, que comenzó en 2017, destapó una avalancha de denuncias contra figuras prominentes de Hollywood, como el productor Harvey Weinstein, y marcó un punto de inflexión en la forma en que la industria abordaba el acoso y abuso sexual. A raíz de este movimiento, muchas víctimas se sintieron empoderadas para compartir sus historias, y Hollywood se vio obligado a confrontar un problema que había estado encubriendo durante mucho tiempo. La vida secreta de Rock Hudson. Rock Hudson, una de las estrellas más grandes de Hollywood durante la década de 1950 y 1960, llevó una vida personal que estaba en completo contraste con su imagen pública. A pesar de ser uno de los principales símbolos sexuales masculinos de su tiempo, Hudson ocultó su homosexualidad debido al temor de que su carrera pudiera ser destruida si se supiera la verdad. Hudson vivió durante una época en la que ser gay era considerado un tabú en Hollywood.
La industria cinematográfica estaba obsesionada con mantener una imagen de heterosexualidad para sus estrellas masculinas, y Hudson, que era uno de los actores más populares y rentables de su tiempo, fue presionado para mantener su sexualidad en secreto. Los estudios arreglaban citas con actrices famosas y promovían la imagen de Hudson como un rompecorazones heterosexual para evitar cualquier sospecha. A pesar de sus constantes rumores, Hudson logró mantener su vida privada en secreto hasta 1985, cuando se convirtió en la primera celebridad importante en anunciar públicamente que había contraído el SIDA. Su anuncio conmocionó al mundo y cambió la percepción pública de la enfermedad, que hasta entonces había sido muy estigmatizada. Hudson, que murió poco después de su anuncio, es recordado no solo por su carrera, sino también por su valentía al hacer pública su enfermedad en un momento en el que la ignorancia y el prejuicio sobre el SIDA eran generalizados. Este escándalo reveló las dificultades que muchas estrellas homosexuales enfrentaron en Hollywood y cómo la industria, obsesionada con mantener una imagen pública particular, a menudo llevó a sus actores y actrices a llevar vidas secretas y difíciles. El legado de Hudson sigue siendo una lección sobre la importancia de la autenticidad y la lucha por la igualdad en la industria del entretenimiento. La disputa entre Joan Crawford y Bette Davis. La rivalidad entre Joan Crawford y Bette Davis es uno de los enfrentamientos más célebres en la historia de Hollywood. Estas dos actrices icónicas en su tiempo no solo competían por papeles similares, sino que también estaban constantemente enfrentadas en un duelo de egos que trascendían las pantallas. Hollywood, en sus esfuerzos por mantener una imagen idealizada de sus estrellas, trató de minimizar la magnitud de esta enemistad. Sin embargo, la animosidad entre ambas era palpable y se convirtió en una fuente de fascinación tanto para el público como para la prensa. El enfrentamiento entre Crawford y Davis fue alimentado en parte por los propios estudios de cine, que veían en su rivalidad una herramienta de marketing. Ambas actrices en la cúspide de sus carreras eran candidatas naturales para los mismos roles, lo que incrementaba la tensión entre ellas. La situación alcanzó su punto álgido durante la ceremonia de los premios Oscar de 1963. Bette Davis había sido nominada por su papel en Whatever Happened to Baby Jane, mientras que Joan Crawford no recibió ninguna nominación. En un movimiento calculado, Crawford se ofreció a aceptar el premio en nombre de otras actrices nominadas, si ellas no podían asistir a la ceremonia, lo que muchos interpretaron como un intento de robarle el protagonismo a Davis. Este acto de astucia fue solo una muestra del nivel de hostilidad que existía entre las dos. La tensión entre Crawford y Davis se hizo más evidente durante la producción de la película Whatever Happened to Baby Jane. Aunque la película fue un éxito comercial, el ambiente en el set estaba cargado de resentimiento. Se reportaron múltiples incidentes de sabotaje y actos de superioridad por parte de ambas actrices. Crawford, por ejemplo, colocó pesas en los bolsillos de sus vestidos durante una escena en la que Davis debía arrastrarla por el suelo, lo que provocó una lesión en la espalda de Davis. A su vez, Davis golpeó a Crawford en la cabeza durante una escena, lo que la dejó con puntos de sutura. Los estudios de Hollywood, conscientes de que era una disputa pública y podría afectar la imagen de ambas actrices y, por ende, la comerciabilidad de sus películas, intentaron suavizar la rivalidad. Los publicistas trabajaron arduamente para negar cualquier animosidad o, en su defecto, para presentarla como una rivalidad amistosa. Sin embargo, el enfrentamiento entre Crawford y Davis se convirtió en una leyenda inmortalizada en la cultura popular y reflejada en series de televisión como Feud, que retrató la conflictividad entre la relación de las dos actrices. Los múltiples matrimonios de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, una de las actrices más glamurosas y talentosas de Hollywood, también fue conocida por numerosos matrimonios, que se convirtieron en una fuente constante de escándalo y especulación en los medios. A lo largo de su vida, Taylor estuvo casada 8 veces con 7 hombres diferentes, y cada uno de sus matrimonios trajo consigo una nueva ola de atención mediática, a menudo eclipsando sus logros cinematográficos. Los estudios de cine, que habían intervenido mucho en construir una imagen de Taylor como una estrella intocable, se vieron obligados a gestionar cuidadosamente la cobertura mediática de sus matrimonios. Aunque Taylor era una figura pública dispuesta a compartir aspectos de su vida personal, los estudios preferían mantener un perfil bajo cuando se trataba de sus relaciones amorosas, especialmente cuando éstas impactaban negativamente su imagen. Uno de los romances más polémicos de Taylor fue con Eddie Fisher, quien dejó a sus entonces esposas, la actriz Debbie Reynolds, para casarse con Taylor. Este escándalo, que fue un momento
visto como una traición a la novia de América, provocó una tormenta mediática que amenazó con dañar la carrera de Taylor. Sin embargo, la actriz manejó la situación con una mezcla de franqueza y desafío, lo que finalmente le permitió salir fortalecida. Los matrimonios de Taylor con Richard Burton, con quien se casó y divorció 2 veces, también fueron objeto de escrutinio. La relación entre Taylor y Burton, que comenzó en el set de Cleopatra y continuó durante años, fue intensa y tormentosa, con ambos actores protagonizando titulares con sus apasionados encuentros y desencuentros. A medida de que la relación avanzaba, los estudios se vieron obligados a trabajar horas extras para minimizar el impacto de los escándalos en la taquilla de sus películas. Con el tiempo, la percepción de los matrimonios de Taylor pasó de ser escandalosa a ser vista con cierta empatía. La actriz, que había sido objeto de crítica por su vida amorosa, empezó a ser comprendida como una mujer que buscaba el amor verdadero en un mundo donde la fama y el éxito a menudo dificultaban la estabilidad emocional. Su capacidad para superar los desafíos de su vida personal y continuar siendo una estrella de cine más bien es un testimonio de su fuerza y resiliencia. La demanda de Olivia de Havilland contra Warner Brothers. En la década de 1940, la actriz Olivia Havilland inició una demanda contra Warner Brothers que cambiaría para siempre la dinámica de poder en Hollywood. Este caso legal, que giraba en torno a la sección 2855 del Código Laboral de California, conocida como la Ley Havilland, tuvo un impacto significativo en el sistema de estudios y la libertad contractual de los actores. En ese tiempo, los estudios de cine operaban bajo un sistema que les otorgaba un control casi total sobre las carreras de los actores. Los contratos de larga duración eran la norma y los estudios podían suspender a los actores por cualquier razón, extendiendo así la duración de sus contratos. En consecuencia, esto significaba que un actor podía encontrarse atrapado en un contrato durante mucho más tiempo del acordado originalmente. Olivia Havilland, frustrada por la manera en que Warner Brothers estaba manipulando su contrato, decidió llevar el caso a los tribunales. Argumentó que el estudio estaba extendiendo ilegalmente su contrato más allá del periodo de 7 años estipulado por la ley. La demanda amenazó con desestabilizar el modelo de negocio que sostenía el poder de los estudios sobre los actores. Si de Havilland ganaba, otros actores podrían sentirse empoderados para desafiar sus propios contratos, lo que significaría mayores costos de talento y una pérdida de control para los estudios. Así que Hollywood intentó suprimir la importancia de la demanda de Havilland, consciente de las implicaciones que tendría para toda la industria. Sin embargo, en 1944, de Havilland ganó su caso y el fallo fue confirmado en apelación en 1945. Esta victoria legal debilitó significativamente el sistema de estudios, permitiendo a los actores obtener más libertad y poder de negociación en sus carreras. La demanda de Olivia de Havilland no solo cambió la manera en que los actores interactuaban con los estudios, sino que también condujo al surgimiento de compañías de producción independientes y al incremento del papel de los agentes en la industria del entretenimiento. El asesinato de Marilyn Monroe. La muerte de Marilyn Monroe en 1962 sigue siendo uno de los eventos más trágicos y misteriosos en la historia de Hollywood. Oficialmente se dictaminó que su fallecimiento fue un probable suicidio debido a una sobredosis de barbitúricos. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte han dado lugar a numerosas teorías de conspiración que van desde una sobredosis accidental hasta un asesinato cuidadosamente planeado. Monroe fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles el 5 de agosto de 1962. Se informó que fue hallada desnuda en su cama, boca abajo, con un teléfono en la mano y cerca de ella frascos vacíos de pastillas recetadas para tratar su depresión. La oficina del forense del condado de Los Ángeles concluyó que la causa de su muerte fue una sobredosis autoadministrada de drogas sedantes y que el modo de muerte era probablemente suicidio. No obstante, las teorías sobre lo que realmente ocurrió esa noche no tardaron en surgir. Una de las más persistentes es la que involucra a los hermanos Kennedy, en particular a John F. Kennedy y Robert Kennedy. Algunos creen que Monroe tuvo una relación sentimental con uno o ambos, y que su conocimiento de información política sensible la convirtió en una amenaza que debía ser silenciada. Otros sugieren que la mafia podría haber estado involucrada en su muerte como una forma de desacreditar a los Kennedy.
También se ha especulado que los profesionales médicos o personas cercanas a Monroe encubrieron las verdaderas circunstancias de su muerte para protegerse a sí mismos o a personas de alto perfil. Hollywood, consciente de la necesidad de mantener una imagen idealizada de sus estrellas, tenía un interés considerable en controlar la narrativa en torno a la muerte de Monroe. La imagen de Marilyn como un símbolo sexual vulnerable y trágico era vital para su legado y para la industria en general. Cualquier implicación de asesinato o conspiración podría haber dañado irreparablemente esa imagen, por lo que los estudios y otros actores influyentes de la industria podrían haber participado en dar forma a la versión oficial de su muerte. A pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa, la muerte de Marilyn Monroe sigue siendo un tema de intenso debate y especulación. Décadas después, su vida y muerte continúan siendo analizadas y discutidas, con nuevos documentales, libros y teorías que emergen regularmente, manteniendo viva la fascinación por esta trágica estrella. El escándalo de Fatty Burr. Uno de los primeros grandes escándalos de Hollywood involucró a Russ Cook Fatty Burr, un comediante de cine mudo que fue acusado de la muerte de la actriz Virginia Rape en 1921. Art Bull, una de las estrellas más grandes de la época, fue acusado de violación y asesinato tras una fiesta en San Francisco, en la que Rape murió de peritonitis. La prensa sensacionalista aprovechó la historia y el juicio de Art Bull se convirtió en uno de los primeros juicios del siglo. A pesar de que Art Bull fue absuelto después de 3 juicios, su carrera nunca se recuperó. Hollywood, temeroso de la reacción pública, prohibió sus películas y los estudios se distanciaron de él. Aunque finalmente se le permitió regresar a la industria, el escándalo destruyó su reputación y dejó una mancha indeleble en su carrera. Este caso destacó la vulnerabilidad de las estrellas de Hollywood a la opinión pública y la importancia de mantener una imagen inmaculada. Los estudios de cine, que en ese momento controlaban gran parte de la prensa en la industria, hicieron lo posible por distanciarse del escándalo y minimizar su impacto, pero el daño ya estaba hecho. El caso de Art Bull marcó el inicio de una nueva era en la que las vidas personales de las estrellas de cine se convirtieron en alimento para los tabloides, y Hollywood se vio obligado a ser más cauteloso en la gestión de la imagen pública de sus estrellas. Estos escándalos reflejan la constante lucha de Hollywood por mantener una imagen perfecta ante el público, mientras que detrás de las cámaras se desarrollaban historias de rivalidades, muertes misteriosas, matrimonios tumultuosos, batallas legales y tragedias personales. Aunque los estudios intentaron controlar la narrativa en cada uno de estos casos, el tiempo ha demostrado que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. A lo largo de los años, estos escándalos no solo han contribuido a la mitología de Hollywood, sino que también han demostrado que a pesar del brillo y el glamour de la industria del entretenimiento, las estrellas y los ejecutivos son tan humanos como el resto de nosotros, con todas las imperfecciones, tragedias y desafíos que ello conlleva. Cada uno de estos eventos ha dejado una huella en la historia de Hollywood, recordándonos que, en realidad, detrás de la pantalla es a menudo una historia dramática y compleja, como las historias que se cuentan en el cine. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que te hayan gustado nuestros datos. Si llegaste hasta aquí, recuerda apoyarnos con tu valioso like y suscribirte si aún no lo has hecho, compartir y también activar la campanita para que no te pierdas de nada de nuestro contenido. Y hasta la próxima.